Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno de esos que nos tiene a todos en vilo y que no deja de generar conversación, la relación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, lo escucharon bien. Bomba. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba. Mert y Afra revelan el secreto detrás de su romance y esto pasa. Y sí, vamos a sumergirnos de lleno en la vida de esta pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, con un drama turco de esos que enganchan. Para los que aún no los conocen, aunque creo que es difícil, Mert y Afra son dos de los actores más populares del momento en Turquía, y su química en pantalla es explosiva. Han protagonizado juntos la serie Yalan, que se traduce como El Rey del Zarzal, una serie que ha conquistado corazones y ha generado un furor inmenso, y desde el primer episodio, los rumores sobre su relación fuera de la pantalla no han parado de crecer, alimentados por miradas, gestos y una complicidad innegable. Y bueno, ahora ya no son rumores. Es oficial. En este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, como detectives del amor y el drama turco. Vamos a analizar cómo surgió su amor, qué fue lo que realmente los unió, qué dicen las fuentes, y por supuesto, vamos a ver lo que pasa ahora, porque las cosas, amigos míos, han evolucionado y la historia sigue escribiéndose. Vamos a repasar los momentos clave, las declaraciones más significativas, y cómo han gestionado esta atención mediática que los persigue a cada paso. ¿Han logrado mantener su privacidad? ¿Cómo manejan la presión de los fans y los paparazzi? Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del drama turco, y prepárense para descubrir todo lo que necesitan saber sobre Mert y Afra. Prepárense para emocionarse, para suspirar y sobre todo, para estar al tanto de todos los detalles de esta apasionante historia. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y para que podamos seguir creciendo juntos, formando una comunidad de amantes del drama turco. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empecemos. La historia de Mert y Afra es una de esas historias que parecen sacadas de una novela, de esas que te hacen creer en el destino y en el amor a primera vista. Se conocieron en el set de Yalan, donde interpretan a Seyran y Ferit, dos personajes con una relación llena de altibajos, pasión desbordante y mucho drama, de ese que te hace gritar a la pantalla. Y como suele pasar en estos casos, la ficción, esa magia que creaban en la pantalla, se fusionó con la realidad. La química que tenían en pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si había algo más entre ellos. Las miradas, los roces, la complicidad, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Al principio, claro, eran solo rumores, susurros que corrían por los pasillos de los sets de grabación y que luego se filtraban a las redes sociales. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales y foros especializados, todo alimentaba la especulación. Se les veía compartiendo risas, miradas cómplices, gestos de cariño fuera del rodaje, como si esa conexión que mostraban en la ficción trascendiera las cámaras. Los fans, como siempre ávidos de romances dignos de telenovela, no tardaron en crear sus propias teorías y en soñar con un romance de cuento de hadas, con Seyran y Ferit, o mejor dicho, Mert y Afra, enamorados en la vida real. Y bueno, ¿quién no lo haría? Eran una pareja perfecta con una belleza impactante y aparentemente encajaban a la perfección, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Pero, ¿cómo se llegó a la confirmación? ¿Cómo se supo que lo suyo era más que una simple amistad, una relación profesional basada en la admiración mutua? Bueno, la verdad es que no hubo una declaración oficial, un comunicado de prensa anunciando su noviazgo. El camino hacia la confirmación fue más sutil, más gradual. Fue una serie de pistas, de fotos, de momentos capturados por los paparazzi, de declaraciones a medias, que fueron revelando poco a poco la verdad, construyendo un rompecabezas que finalmente nos reveló el amor de Mert y Afra. Una de las primeras pistas importantes, de esas que encendieron las alarmas y dispararon las especulaciones, fue una serie de fotos de ellos juntos en varias ocasiones fuera del rodaje. En estas imágenes se les veía muy cercanos, compartiendo momentos íntimos como cenas románticas a la luz de las velas, paseos románticos por la ciudad, tomados de la mano, o simplemente disfrutando de la compañía mutua.
Estas fotos, por supuesto, inundaron las redes sociales, los foros de fans y los medios especializados en espectáculos turcos, provocando un frenesí entre los fans, quienes celebraban cada imagen, cada gesto como una confirmación de sus esperanzas. Luego vinieron las declaraciones de amigos y colegas, de personas que conocían a la pareja, que habían compartido tiempo con ellos fuera del set, y que de alguna manera podían darnos una idea de lo que sucedía. Aunque no se pronunciaron directamente sobre la relación, no confirmaron ni negaron explícitamente, sí dejaron entrever que había algo más que una simple amistad entre ellos, que se había creado un vínculo especial. Comentarios como "son muy felices juntos", "se nota que están enamorados", "se complementan a la perfección", o "les veo muy bien juntos" alimentaron aún más las especulaciones y la ilusión de los fans. Estas declaraciones, por más sutiles que fueran, eran como pequeños guiños que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Y finalmente llegó el momento de la confirmación oficial, aunque no fue una declaración pública y directa de ellos dos, un "sí, estamos saliendo". No. Fue una serie de gestos, de acciones, de momentos compartidos que fueron tomados como confirmación por todos. Por ejemplo, se les vio en lugares públicos tomados de la mano, demostrando su afecto sin temor, compartiendo besos, abrazos y gestos de cariño que evidenciaban su conexión y complicidad. Estas imágenes, que circularon por todo el mundo, que se convirtieron en tendencia en las redes sociales, fueron la prueba definitiva de que su relación era real, que el amor de Seyran y Ferit había trascendido la pantalla y se había hecho realidad. Pero, ¿qué fue lo que los unió? ¿Qué es lo que hizo que Mert y Afra se enamoraran? ¿Qué factores hicieron que esta chispa que vimos en la pantalla se convirtiera en una llama que arde en la vida real? Bueno, la respuesta, como suele pasar en estos casos de amor, es multifactorial, no es un solo elemento. Pero basándonos en lo que hemos podido ver y saber, en las pistas que han ido dejando, hay algunas claves importantes que nos pueden dar una idea. En primer lugar, está la química, la conexión que vimos en la pantalla. Como ya mencioné, la química entre ellos en Yalan es innegable. Esa conexión, esa chispa, esa magia que sentíamos al verlos juntos, se trasladó fuera del set, se expandió, se hizo más fuerte. Se complementan muy bien, tienen una forma de mirarse, de comunicarse, que va más allá de las palabras, que es pura complicidad. Se entienden, se divierten juntos, y eso es fundamental para construir una relación duradera. La química es la base, el cimiento de todo. En segundo lugar, está la admiración mutua. Ambos son actores muy talentosos, con una carrera prometedora. Ambos se respetan y se admiran profesionalmente. Se apoyan en sus proyectos, se dan consejos, y se inspiran el uno al otro, creando un ambiente de crecimiento y desarrollo personal. La admiración es esencial para mantener viva la llama del amor, para mantener la relación vibrante. Ver en el otro las cualidades que admiramos, y sentirnos inspirados por esa persona, es algo muy valioso. Y por último, pero no menos importante, está el cariño y el respeto. Se nota que se quieren, que se preocupan el uno por el otro, y que se respetan como personas, con sus virtudes y sus defectos. Es una relación basada en el amor, en la amistad, en el apoyo mutuo, en la empatía y en la comunicación. El cariño y el respeto son el pegamento que mantiene unida a la pareja. Es la base de una relación sana y duradera. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo ha evolucionado su relación desde que se hizo pública? ¿Cómo han afrontado la exposición mediática? ¿Han logrado mantener su privacidad? Bueno, la respuesta es que hasta donde sabemos, siguen juntos y más felices que nunca. Han aprendido a gestionar la atención mediática, a proteger su privacidad y a no dejarse abrumar por la fama. Han sabido equilibrar su vida personal con su carrera profesional. Siguen compartiendo momentos juntos, tanto en público como en privado, y se muestran cada vez más unidos, más compenetrados, como si cada día el amor fuera más fuerte. Aunque no suelen hablar mucho de su relación en entrevistas, son cautos al respecto, sí que han dado algunas pinceladas sobre cómo se sienten el uno por el otro. Han expresado su felicidad, su amor, su agradecimiento por el apoyo de sus fans, y han demostrado que su relación es sólida, que están comprometidos a seguir adelante juntos, a construir un futuro juntos. No se han dejado intimidar por la fama, por la atención mediática, y han sabido priorizar su amor y su relación. Además, han seguido trabajando juntos en Yalan, donde su relación en pantalla sigue evolucionando y cautivando a los espectadores. Han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su trabajo,
aunque es inevitable que su conexión personal se refleje en la interpretación. Han demostrado que son capaces de trabajar juntos de forma armoniosa, incluso a pesar de la presión mediática. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo evolucionará su relación? ¿Se consolidará? ¿Llegarán al altar? Bueno, nadie lo sabe con certeza, el futuro es incierto, pero lo que sí podemos decir es que tienen una base sólida, que están construyendo una relación basada en el amor, en el respeto, en el apoyo mutuo y en la admiración. Y eso es lo más importante, la base para construir un futuro juntos, para superar los obstáculos que puedan surgir en el camino y para disfrutar de la vida en pareja. Y hablando de lo que pasa, hay un detalle que no puedo dejar de mencionar y que ha sido tema de conversación recientemente: su estilo, su forma de vestir. Tanto Mert como Afra son conocidos por su buen gusto, por su elegancia, por su capacidad de lucir cualquier atuendo con naturalidad y con estilo propio. Sus looks siempre dan que hablar, siempre marcan tendencia. En cada alfombra roja, en cada evento, en cada salida casual, demuestran que son íconos de la moda, referentes para muchos. Y lo mejor de todo es que cuando están juntos, combinan a la perfección. Sus looks siempre se complementan, crean una imagen armónica, que refleja su conexión y su complicidad, como si su estilo fuera uno solo. Pero bueno, vamos a resumir un poco todo lo que hemos hablado. Hemos descubierto cómo se conocieron Mert y Afra, cómo surgió su romance, y cómo se ha mantenido fuerte a pesar de la presión mediática. Hemos visto cómo la química en pantalla se trasladó a la vida real, y cómo han sabido construir una relación basada en el amor, en el respeto, y en la admiración mutua. Hemos analizado las claves de su éxito como pareja, y cómo han logrado mantener su privacidad. Y por supuesto, hemos hablado de su estilo, porque tenemos que admitirlo, hacen una pareja genial. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que a muchos les gusta conocer más sobre sus ídolos, y creo que hemos cumplido con el objetivo de explorar la historia de amor de Mert y Afra, de analizar cada detalle, de sumergirnos en su mundo. Gracias por ver. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece la pareja? ¿Creen que su amor es genuino? ¿Cuál es su look favorito? Déjenme sus comentarios. Y no duden en darme su opinión sobre qué otro tema quieren que abordemos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.